Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate y Noticias 16, llegando a toda la teleaudiencia a través de este canal y de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de 35 telecables en el interior del país. Recuerden que pueden dar seguimiento a Teledebate a través de Twitter, de Facebook y de YouTube. Bien, el pensamiento de hoy: el camino hacia la prosperidad depende de dos palabras: trabajo y ahorro. Hoy en la historia, en el año 1869, nace Mohandas Karamchand Gandhi, considerado el padre de la nación en hindú, a eso le dicen Bapu, la India, que es el segundo país más poblado del mundo y una de las 5 economías emergentes. Hoy está celebrando con gran referencia el natalicio de esta gran figura de la humanidad. Él traspasó las fronteras de la India y se ha convertido en un referente de la lucha no violenta, es decir, la resistencia pasiva, con la cual logró doblegar el inmenso poderío de Inglaterra, que por entonces era la nación más poderosa del mundo. Y de esa forma, y con sus ayunos que daban la vuelta al mundo, logró la independencia de su país y además unificar el mismo, porque la India es un país dividido por muchas castas y diversas creencias religiosas. De hecho, el fanático de una de esas castas fue precisamente el que atentó contra su vida y le dio muerte en un atentado criminal. Hoy en la India es día de fiesta nacional. Todos los 2 de octubre de cada año en la India es día de fiesta nacional con este motivo, porque se celebra el nacimiento del Mahatma Gandhi. Se suspenden las clases en los colegios y se le rinde un culto especial a la memoria de Gandhi, tanto en el plano oficial como en el plano popular. Tirando a fondo, y hoy se está celebrando precisamente el Día Internacional de la No Violencia. Y no es precisamente una fecha que aquí podamos celebrar en el país con satisfacción, con alegría, porque lamentablemente, y tenemos eso pues constancia diaria, aquí la violencia en vez de ceder ha ido en incremento. Nos hemos estado convirtiendo de manera creciente en una sociedad de seres cada vez más violentos. Y esto no es una simple opinión sin fundamento, no es una especulación alarmista. La realidad reflejada en cifras así nos lo demuestra con toda crudeza. A la violencia criminal hemos sumado la violencia social, que resulta mucho mayor que aquella. Lo hemos hablado muchas veces, se produce una mayor cantidad de casos, homicidios fatales, por violencia social que por violencia criminal. Los feminicidios continúan tejiendo su trágico collar de víctimas y hasta ahora no se le ha encontrado la fórmula de detenerlo. Se anuncia muchas veces que se está poniendo en práctica esto, lo otro, pero siguen los feminicidios. Es un problema además de cultura muy arraigada, una cultura torcida, muy arraigada de machismo equivocado. Hay violencia en las escuelas. Ahí se estima que hay más de un 50% de escuelas donde se producen hechos de violencia. Hay violencia en la familia, más del 60% de los hogares dominicanos se produce violencia intrafamiliar. Los suicidios, porque es una forma también de practicar la violencia, lo que pasa es que es contra uno mismo, han ido también en escala ascendente. Hoy mismo, en el Listín Diario despliega como noticia principal de que en lo que va del presente año, tan solo en el Cibao únicamente, su número llega a casi 200, en tanto al finalizar la misa conmemorativa del Día del Adulto Mayor. El Día del Adulto Mayor se celebró ayer, 1 de octubre, y entonces celebraron con el motivo una misa, y la directora de CONAPE, ese es el Consejo Nacional de Ayuda a las Personas Envejecientes, revela que tiene registrado, oigan esto, más de 9.000 denuncias de abusos contra personas envejecientes. En muchas ocasiones
el producto de la propia familia, ¿no? Es que una persona envejece, lo tira a un lado. Más que de celebrar la fecha, por consiguiente, esta fecha, el Día de la No Violencia, en realidad lo que debe ser motivo de preocupación, mover a reflexión y sobre todo asumir la firme decisión de poner freno a la violencia, ¿no? Tenemos que ser menos violentos, tenemos que ser más dialogantes, tenemos que ser más tolerantes, tenemos que comunicarnos, que para eso es la palabra, o sea, para comunicarse, para negociar, en este caso para conciliar, ¿no? Y por otro lado, señores, un crimen masivo. Fíjese, precisamente en víspera de este Día Internacional de la No Violencia, en el día de ayer, en la ciudad de Las Vegas, sé que esa es la meca del juego a nivel mundial, un señor llamado Stephen Paddock, de 64 años de edad, por lo visto decidió celebrarlo en forma contraria. Entonces, desde el piso 32 de un hotel también muy conocido, el Hotel Mandalay, en Las Vegas, el hombre se puso a disparar de manera indiscriminada contra una multitud de personas. Había miles de personas que estaban disfrutando de un concierto, en ese momento al aire libre, de llamada música country, que es como decir el merengue de República Dominicana, pues la música country en los Estados Unidos, al aire libre. Entonces, el balance inicial arroja por lo menos 50 muertos, y más de 400 heridos, y posiblemente algunos heridos por la gravedad de las lesiones recibidas, posiblemente pues aumente la cantidad de muertos. Después de que fue perpetrada esta masacre, la policía rodeó a este señor Paddock, pero él puso fin a su vida por vía del suicidio. Pero oigan esto, uno pensó en un momento determinado que se trataba de un desquiciado mental. Ahora resulta que la autoría del atentado fue asumida por el grupo yihadista el Estado Islámico. O sea que en este caso no se trataría de una persona desequilibrada emocionalmente, cosas que ocurren con cierta frecuencia en los Estados Unidos, por ejemplo, en las escuelas, etcétera. Ha habido casos de esa naturaleza. No, aparentemente, si acogemos en este caso como buena y válida la afirmación del grupo yihadista Estado Islámico, se trató entonces de un acto terrorista. Pero habría que ver si este señor Paddock, de alguna forma, pues, estaría vinculado a este grupo, porque a lo mejor también puede ser que ellos se hayan atribuido ese hecho para sembrar un poco de inquietud, de terror en la opinión pública estadounidense. Por otro lado, señores, esto es un mensaje que a mí me llegó por internet. Entonces viene circulando una advertencia a través de ese mensaje. Dice que hay una especie de concierto mundial de los organismos de inteligencia de distintos países, donde verifican todos y cada uno de los mensajes que se envían a través de los distintos medios, de Facebook, de YouTube, de Twitter y demás. Eso con la finalidad o con la justificación de tratar de controlar el terrorismo y el crimen organizado. Entonces es una razón de más, y eso es lo que decía el mensaje ahí, advierte que uno tiene que tener cuidado entonces en lo que se transmite por esa vía, porque a veces de chiste hay gente que dice, bueno, voy a matar a este, voy a poner una bomba. Entonces tienen que tener cuidado, porque si real y efectivamente los organismos de inteligencia están verificando, están chequeando, están dando seguimiento a esos mensajes, usted puede tener un problema, y mientras viene el palo va y viene y usted, bueno, demuestra que efectivamente es un chiste, que usted no es un terrorista, pues puede pasar un mal rato. Así que hay que tener cuidado entonces con los mensajes, el texto de los mensajes que se envían, para no dar lugar a malos entendidos, porque a veces esos organismos de inteligencia, los juegos que tienen son bastante pesados. Y señores, bueno, esta noche se va a reunir el
famoso comité político del PLD. Ese es el comité que dirige toda la política del Partido de la Liberación Dominicana. No olvídense los estatutos, el Comité Nacional, es el comité político del PLD. Ahí el ultrapoderoso comité político del PLD. Entonces, ahí llama una cantidad de público expectante, tanto seguidores del PLD como de la misma gente de la oposición, que están atentos, vigilantes, a ver qué va a pasar hoy en la reunión del Partido de la Liberación Dominicana. Porque ahí van a debatir, no solo en este caso, dos grupos antagónicos que se sabe ya que están sembrados dentro del PLD, que uno es el que dirige el presidente Danilo Medina y el otro es el que encabeza el expresidente Leonel Fernández. Hasta ahora, y eso es un mérito que ha tenido siempre el PLD y que lo ha diferenciado a los demás partidos, el PLD ha sabido siempre manejar sus crisis internas, ha sabido zanjar sus diferencias sin que la sangre llegue al río, por encima de cualquier consideración de carácter personal. Se tiran las greñas, se hablan de los pelos, a lo mejor se tiran algún amago de golpe, pero siempre al final, por encima de todo, prima en la dirigencia del PLD, prima, repito, por encima de cualquier diferencia personal, consenso en conservar el poder. Y entonces se ponen de acuerdo. De una u otra forma le buscan la vuelta y se ponen de acuerdo. Y la mejor demostración es la pasada nominación del presidente Danilo Medina para un nuevo periodo. Se sacó una confrontación en ese mismo comité político y ahí entonces firmaron un acuerdo, llegaron a un acuerdo Leonel y Danilo Medina y ahí mismo se resolvió todo. Y los que estaban esperando en la oposición, afilándose los dientes, pensando que iba a haber una división del PLD, se quedaron con el moño puesto. Entonces, pero ahí lo que estaba ya debate, aparte naturalmente de, en este caso, pues, la lucha de poder entre los dos grupos, es el padrón cerrado o el padrón abierto. Entonces, lo que hay que esperar es que más que los intereses de grupo, prevalezcan los del país y el sistema político nuestro que está bastante desacreditado. La partidocracia, lo hemos dicho en muchas ocasiones, están pasando por una severa crisis en la República Dominicana. Y si la clase política no se da cuenta de eso, no se da cuenta de que tiene que variar el estilo, que hay que seguir otro rumbo diferente, que hay que dar otro sentido, en este caso al ejercicio político, vamos camino a un posible desastre de carácter institucional. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema. Bueno, pues el Poder Judicial, señores, sigue siendo la gran cenicienta a la hora de distribuir el presupuesto nacional. Le han aumentado una pequeña cantidad en relación con el pasado presupuesto, pero es apenas lo que reciben es el 1% del presupuesto. Sin embargo, la ley dispone que debiera corresponderle el 2.66, o sea, que recibe menos del 40% de lo que la ley consigna. Entonces, ellos van a recibir 14.000 millones de pesos menos del proyecto de la solicitud de presupuesto que había presentado el Poder Judicial. Y lógicamente eso se va a reflejar inexorablemente en una justicia deficiente. En cambio, ahí hay muchas críticas ahora porque el Congreso, que es el que tiene ahora que aprobar el presupuesto, le han asignado 300 millones más al Senado y 300 millones más a la Cámara. Entonces, hay gente que dice, bueno, tenemos la misma cantidad de senadores, tenemos la misma cantidad de diputados,
la misma cantidad de empleados, la misma cantidad, porque hay que aumentarle en este caso 600 millones de pesos, 300 para cada uno. Bueno, la única explicación para el cofrecito y para el barrilito. Esa es la única explicación que tiene. Cuando vivía Joaquín Balaguer, él acuñó una frase, decía que a los militares había que darle, él le llamaba la ración del BOA, la ración del BOA para los militares. Aquí por lo visto es la especie de ración del BOA para los legisladores para que aprueben el presupuesto. Vamos a ver si los señores diputados de la oposición, bueno, pues rechazan eso, o por el contrario, lo dejan pasar. Por otro lado, señores, después de las lógicas dificultades iniciales, porque lógicamente entraron una vez, no se iba a resolver con varita mágica de un día para otro, pero hace nada más que 3 o 4 días en definitiva que está intervenido el vertedero Duquesa, y ya se está notando una mejoría en el recibo y en el despacho de los camiones de volteo que depositan la basura en Duquesa. Ahora ya está bajo la administración temporal de Medio Ambiente, Salud Pública, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Naturalmente queda por solucionar de las estaciones de transferencia, o sea, donde se lleva primero la basura esperando para llevarlo luego al vertedero, porque parece que hay una gran cantidad de acumulados de basura, y entonces van a necesitar más equipos, más camiones para despejar también la situación en las estaciones estas de transferencia. Pero la cosa va marchando mejor. Ahora, siempre hay que insistir, señores, que el futuro de Duquesa, como el de todos los restantes vertederos del país que operan a cielo abierto, estamos hablando de 396 o 97, todos están convertidos en foco de contaminación ambiental. Entonces, todos tienen que ser sustituidos por rellenos sanitarios. Y el reciclado y aprovechamiento económico de la basura, ya lo está haciendo la ciudad de Santiago. Ya hay una empresa ahí norteamericana que está trabajando en eso, están reciclando la basura y van a obtener, aparte de, lógicamente, que es una forma adecuada de disponer los desperdicios, van a obtener un beneficio económico, porque la basura produce dinero siempre y cuando se sepa utilizar, aprovechar. Por otro lado, señores, la situación de España, que tiene que preocuparnos muchísimo, porque tenemos demasiado vínculo nosotros con España, en ocasiones le llamaban hasta la madre patria. Al paso que marcha ahora mismo, si no se le encuentra una fórmula rápida y efectiva de solución armoniosa, señores, España pudiera entrar en un proceso de desmembramiento, comenzando por Cataluña. Ayer hubo serios incidentes en el proceso de referéndum para declarar la independencia que el gobierno central de Madrid considera ilegal. Cerca de 900 personas resultaron lesionadas porque hubo choque con la policía de antimotines. Pero ¿qué pasa? Detrás de Cataluña pudieran entonces intentarlo otras regiones, siempre con el beneplácito y el apoyo del llamado partido ese Podemos, la organización terrorista ETA y otros grupos extremistas que están apostando precisamente a la fragmentación de España, a la desaparición de España como nación. Y por otro lado, señores, hay más que sobrada razón. Le asiste al vicepresidente ejecutivo de la FINJU, que siempre son gente que están muy alerta a todo, Servio Tulio Castaño. Él dice que los partidos políticos están obligados a rendir cuenta al detalle de la forma en que gastan los recursos que reciben del presupuesto nacional a través de la Junta Central Electoral. Pero además, y a eso le agregamos nosotros, por en la seguridad, él también ha hablado de ese asunto en otra ocasión, es indispensable que de una forma u otra podamos ejercer control sobre el origen de los fondos de carácter privado que financian tanto a partidos políticos como los candidatos. Porque de no ser así, ¿cómo se va a poder controlar que dinero sucio, la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, puedan incidir en los procesos electorales
y luego en el ejercicio de los órganos de los poderes públicos, porque van a tener situadas sus fichas ahí. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y miren, hoy la prensa matutina publicó una fotografía muy interesante de un avión Boeing, tremendo avión, incautado por las autoridades. Aquí hay un presunto cabecilla de una red de narcotráfico nacional colombiana. Miren ahí el avión, miren qué clase de avión es ese. El señor está preso, tiene prisión preventiva, por una supuesta vinculación a un cargamento de 800 kilos de cocaína. Es un valor millonario en dólares, ¿eh? Ahora, ese avión nos da una idea, señores, del valor y la potencia de los aviones de que disponen los carteles de la droga, ¿eh?, para el tráfico aéreo de los estupefacientes. Miren qué avión, no puedo. Boeing. Eso cuesta millones de dólares. Por suerte, y en esto hay que reconocerlo, el espacio aéreo dominicano está sellado desde hace como 3 o 4 años, gracias al trabajo vigilante y dedicado de la Fuerza Aérea Dominicana. Hay que reconocer el trabajo que están haciendo los pilotos extraordinarios. Y prácticamente han obligado a los carteles a desaparecer del aire. Aquí ya prácticamente están manejando el trasiego de su embarque exclusivamente por vía marítima, a través de lanchas, y si no, también tratando de introducir la droga pues en furgones que vienen cargados de mercancía. Ahora, precisamente en ese tráfico marítimo, ahí la Armada Dominicana también está haciendo un buen trabajo en cooperación con la Guardia Costera estadounidense, que están trabajando de manera conjunta. Así que han hecho, por eso, gracias a eso, han hecho importantes ocupaciones de droga. Pero el avión da una idea, y esto lo hemos hablado muchas veces, de la cantidad tremenda de recursos de que disponen los carteles de la droga. Es una cosa increíble. Y hablando de ese tema, bueno, ahí ustedes saben que en estos días hubo una avioneta ahí que salió de aquel Ligüero, voló hasta la Romana, y de la Romana pues siguió a Venezuela. Supuestamente tenía un plan de vuelo. Ahora, ¿qué pasa? En Venezuela aterrizó en una pista que estaba fuera de servicio, en un lugar llamado Dajaburo, en el estado de Falcón de Venezuela. Y al aterrizar, atropellaron y dieron muerte a 2 personas precisamente que se encontraban facilitando el aterrizaje. Entonces, ¿qué hicieron los tripulantes? Se dieron a la fuga. Y en el mismo se encontraron trazas de cocaína. Se le había estado reclamando a las autoridades que por qué no daban la información, los nombres de quienes iban en la avioneta. Bueno, pues ya dieron los nombres. Uno de ellos se llama Abelino Astacio Santana. Este fue militante del PLD de Atomayor, pero lo expulsaron en el año 2010 porque había apoyado al candidato del PRD en ese momento. Y el otro tripulante se nombra Diego Armando León Rivera. Ahora, ambos, repito, se dieron a la fuga y están siendo buscados por las autoridades venezolanas, que están trabajando también de forma coordinada con las autoridades dominicanas. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvemos vamos a enfocar otros temas. Bueno, ustedes saben que en estos días salió la información de que la Policía Nacional había tomado la determinación de no contratar ni más médicos ni más deportistas. Entonces eso ha provocado algunas quejas, pero realmente no hay ninguna razón. No hay ninguna razón para apoyar quejas en contra de la decisión de la Policía Nacional. Mire, en primer lugar, en la nómina de la institución policial de orden público figuran 800 médicos. ¿Cuántos policías hay? 30.000, hay 800 alenos. ¿Para qué necesita la policía tantos médicos? Y los deportistas, en definitiva, no tienen nada que ver directamente con la policía. Lo que ocurre es que hay atletas retirados de mucho mérito, y entonces lo que hacen es para, bueno, facilitarles un sueldo, lo que hacen es que lo nombran a la policía y cobran por la policía.
En realidad, los atletas retirados, por donde debieran estar percibiendo sus cheques por el Ministerio de Deportes. O sea, nosotros estamos de acuerdo que un atleta de eso que le da mucha gloria al país, que no lo tiren a un lado, sino está bien que les facilite en este caso recursos para que puedan tener una vida digna ahora que ya no pueden rendir en el orden deportivo. Rendir como atletas, lo pueden rendir como entrenadores, como consejeros, etc. Pero por donde deben cobrar por el Ministerio de Deportes, no por la policía. Como bien expresa el director del Cuerpo de Orden Público en este caso, es decir, que lo que requiere la policía es aumentar la cantidad de efectivos dedicados al patrullaje, o sea, los policías de calle, y las labores de prevención y de combate a la delincuencia, porque aquí tenemos la misma cantidad de policías que hace no sé cuántos años, cuando la ciudad tenía 4 veces menos habitantes que ahora, como es natural, y era mucho más reducido en el espacio geográfico que ocupaba la ciudad capital. Aunque sabemos naturalmente que buena parte de los policías lo que tienen es haciendo los servicios privados, en casa de fulano, de ciclano, de esperancejo, haciendo los mandaditos de la doña en el supermercado, en vez de estar realizando las labores que le corresponden en orden público. Por otro lado, señores, estas son palabras del Papa Francisco I. Póngale mucha atención, sobre todo a la clase política. Dice, la corrupción es la carcoma de la política. La buena política tiene una razón de ser, la de prestar un servicio inestimable al bien de la colectividad. Ese mensaje lo dice todo. Recuerden la famosa frase de Juan Pablo Duarte. Él decía que después de la filosofía, la actividad más noble a la que podía dedicarse el hombre era el ejercicio político, pero el ejercicio político bien entendido, el ejercicio político para servir a los demás, el ejercicio político para ir al poder a servir a la sociedad y no para servirse del cargo, que es lo que lamentablemente hace muchísimo, ¿no? Más de la cuenta. Y por otro lado, las vaguadas siguen siendo un motivo de preocupación por su intensidad. Provocan desbordamiento de ríos, riachuelos, cañadas, las inundaciones. Y entonces Meteorología está manteniendo en alerta ahora mismo 7 provincias: La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná, San Pedro de Macorís, Monte Plata y La Romana. Así que no hace falta que pasen huracanes para, en este caso, estar en alerta. Por falta de agua no podemos quejarnos, al punto de que ya hemos debido desaguar algunas presas por 2 ocasiones. Y esto ya se había comentado, a veces, bueno, pues un mal trae un bien, y a veces un bien trae un mal. En este caso, el mal, es decir, pues estos mal tiempos, el bien que traen es que afortunadamente pues no va a haber falta de agua. Hay agua en reserva hasta por pipa. Y señores, está muy bien, ahí salió un comunicado, está muy bien que el Ministerio de Salud Pública alerta a la ciudadanía contra la venta de estimulantes sexuales falsificados o que carecen del debido registro sanitario. Ahí salió la lista en la prensa publicada, los nombres de los distintos productos que se están vendiendo libremente de estimulantes sexuales falsificados y también de otros productos que carecen de registro sanitario y por tanto su venta es ilegal. Ahora, yo creo que eso no basta. Si esos productos están a la venta a la luz pública, es preciso que los inspectores de salud pública, conjuntamente con los de Proconsumidor, porque también parte de en este caso del deber de Proconsumidor, no es solo velar por los precios, es también, y lo ha demostrado, por la condición de los productos. Acuérdense que hay una serie de supermercados, por ejemplo, y de establecimientos de venta al público que se han encontrado pues toda una serie de alimentos vencidos, en malas condiciones, y bueno, lo que se ha hecho es ocupar todo eso. Ahora, es necesario también que realicen una amplia batida a nivel nacional para ocupar y destruir todos esos productos adulterados e ilegales,
al tiempo de someter a los distribuidores a la acción de la justicia, porque eso es un delito de estafa, con el agravante de que pueden representar potenciales daños a la salud de los usuarios, ¿no? Y ahí salió una información, señores, que es, mire, una verdad de esa que llaman de a puño. El país tiene que revertir el curso de la educación primaria e intermedia para que los egresados lleguen a la universidad y centros técnicos con un adecuado nivel de formación, porque muchas veces lo que llegan ahí, mire, bachiller ahí, Dios mío, no saben ni leer, ni escribir, ni tienen una idea de lo que es la matemática, y sin embargo andan con su título abajo del brazo y se presentan en las universidades para tratar de hacer una carrera. Entonces ustedes se imaginan lo que puede salir de ahí. Entonces, pero además de eso, se plantea la necesidad también de reexaminar el modelo de educación superior. Fíjense que en estos días salió la información de que el país había perdido una serie de posiciones en lo que llaman el índice de competitividad, que analiza distintos aspectos, distintos capítulos, y precisamente uno de los elementos que figura entre los motivos de que el país haya bajado 2 escalones en competitividad radica precisamente en la baja formación del mercado laboral. Cuando se habla de baja formación del mercado laboral, no se está hablando de mano de obra, ¿no? O sea, de obreros sin calificación, sino también de técnicos y de profesionales muy, pero muy deficientes. Y por otro lado, bueno, esto parece que no tiene remedio. Cada vez que hay cualquier discrepancia, cualquier diferencia entre las autoridades y el Colegio Médico Dominicano, se llama paro de los hospitales. Ahí el presidente del Colegio Médico Dominicano, que creo que está agotando ya su gestión, primero habían con el huracán a las puertas. El hombre estaba empeñado en declarar un paro, una huelga hospital, y dice, no, que el huracán llegaba al día siguiente, por tanto se podía parar ese día en los hospitales. Afortunadamente a última hora parece que alguien no sé, se le metió en la cabeza que eso es un disparate y bueno, suspendieron la huelga. Ahora está anunciando esa huelga, me imagino que es la misma, para el próximo miércoles, 24 horas en los hospitales de la Seguridad Social, del Instituto Dominicano de Seguridad Social y en todos los hospitales públicos, pero que dice con tendencia a la radicalización. O sea que después de 24 horas puede ser entonces que convoca una huelga por más días o de manera indefinida, vaya usted a saber. Y el problema es que aquí, mire, cada vez que hay un problema entre las autoridades y el colegio médico, ¿quiénes pagan las consecuencias? Los pacientes que van a los hospitales públicos y del Seguro Social, que son los pacientes más pobres del país. Cada vez que hay un conflicto entre la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, y las autoridades docentes, paro en las escuelas. ¿Quiénes pagan las consecuencias? Los estudiantes. O sea que en ambos casos pagan las consecuencias, lo que no tiene nada que ver con el conflicto. Por un lado los pacientes, que son ajenos al problema que hay entre el colegio, que puede haber entre el colegio médico y las autoridades. Y por otro lado los estudiantes, que también son totalmente ajenos a los problemas que puedan surgir entre la ADP, o sea, la Asociación Dominicana de Maestros, su gremio, y las autoridades educativas. Entonces, esa es una situación que tenemos que acabar de resolver. Tenemos que declarar, señores, esos son los dos servicios vitales fundamentales de una sociedad, son esos, la educación y la salud. Nosotros tenemos que declarar como un territorio sagrado la salud y la educación. Primero eliminar la política, fuera la política partidaria de la salud y la educación, ¿no? Y segundo lugar, eliminar los paros, las huelgas. De alguna forma tenemos que buscar mecanismos, en este caso de diálogo, de negociación, de cumplimiento, tanto por parte de uno como por parte de otro. Porque lo contrario, repetimos, este país no va a echar para adelante nunca, ¿no? Esa es la verdad. Bien, hacemos la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla.
Tanto Irma como María, los dos más potentes huracanes que registra el historial de la turbulenta región del Caribe, desviaron milagrosamente su curso de tal modo que el ojo de ambos no llegó a tocar el territorio nacional. Tal como por desgracia no corrió la misma suerte la vecina isla de Puerto Rico, golpeada en ambas ocasiones hasta dejarla en condiciones de extremo desastre. Pese a todo, nuestro país ha registrado daños importantes por la secuela de intensos aguaceros que por espacio de varios días cayeron de manera continua en el litoral noroeste y en poblaciones del Cibao. Si bien, gracias a las labores de prevención y rescate, en las 3 muertes que se produjeron figuró como componente principal un factor de imprudencia y otro de abandono de un discapacitado mental. Infinidad de personas tuvieron que ser movilizadas, llevadas a los refugios, y de viviendas resultaron dañadas, algunas de manera total. Lo cierto es que sin necesidad del paso de un meteoro, basta que se produzcan vaguadas de cierta intensidad para que sea necesario ir al rescate de familias que residen en condiciones vulnerables y de alto riesgo, que con frecuencia ven desaparecer sus modestos hogares y limitadas pertenencias. La razón principal de esta situación recurrente, de que es ejemplo palpable la ribera oriental del río Sama, donde todavía queda una barriada por remover y trasladar, es la gran cantidad de personas que, desoyendo las reiteradas advertencias e inclusive desafiando prohibiciones, levantan sus viviendas, las más de las veces de manera festinada, con materiales improvisados, lo que aparezca, frágiles e incapaces de resistir la menor inclemencia del tiempo en sitios vulnerables, de alto riesgo, ya sea en las márgenes de ríos, riachuelos y cañadas, ya en las laderas de lomas en permanente riesgo de venirse abajo por un deslizamiento de tierra, por lo general provocado también por el exceso de lluvia. Son miles las familias que viven en condiciones permanentes de inseguridad. De ahí que con sobrada razón y sobre todo la vasta experiencia que le otorga su dedicado y prolongado servicio al frente del Comité de Operaciones de Emergencia, el general Juan Manuel Méndez, quien hoy aparece como la figura principal del Diálogo Libre, que todos los lunes publica el Diario Libre, insiste en la necesidad de que las autoridades hagan valer la prohibición de construir viviendas en los lugares vulnerables. Es una propuesta válida y que debiera ser de aplicación inmediata. Mire, la temporada ciclónica no ha finalizado. Si bien es cierto que hasta ahora no hemos sufrido golpes de consideración, no excluye el que quedemos situados en el trayecto de otro huracán, porque esta iba a ser la temporada mucho más activa que en años anteriores. Pero además es preciso reubicar de manera progresiva, pero con la mayor urgencia posible, todas aquellas viviendas que han sido levantadas en sitios vulnerables y de alto riesgo, comenzando por las que han sido total o parcialmente destruidas por la secuela de intensas lluvias dejadas a su paso por los huracanes Irma y María. Aunque conlleva una elevada inversión, siempre será menor que los recursos que precise dedicar a sustituir y a reparar las que resulten total o parcialmente afectadas por las inclemencias de la naturaleza, que siempre, recuérdense, nos reserva una temporada anual fija de mayor frecuencia entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, aunque alguna que otra vez se salta la fecha. Esto aparte como elemento principal el de ahorrar vidas que de lo contrario pudieran perderse. Mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Y ahora les sugerimos no moverse de frente a sus televisores,
para que puedan seguir disfrutando de la programación de nuestro canal. Y ya posteriormente la última entrega del informativo de Noticias 16, que los va a mantener muy al corriente de todo lo que ocurre de interés y de importancia, tanto en el país como en el resto del mundo. Por nuestra parte, tengan todos un muy feliz resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.